Muy buenos días, bendecido día para todos ustedes, agradecida de que me acompañen en este recorrido por la presentación de este trabajo de investigación. Voy a permitirme leerles un pensamiento. La verdad no implica el verla, va más allá de ser algo tan someramente simple como aceptar que ella es lo que se observa. El trabajo de investigación lleva por título El delito imposible en Venezuela, utopía o irreverencia a la norma. En él estuve acompañada por el doctor Saúl Salazar. El nombre de esta servidora es Irma Esther Espósito Lara. El delito imposible. Su tendencia a procesar está enmarcada en una investigación de tipo documental insertado en un método hermenéutico. El protocolo que se utilizó para su redacción fue el otorgado por la coordinación de pasantía. Y como bien se dijo, las razones académicas que se fundamentan estuvieron dadas por la tutoría y asesoría del doctor Saúl Salazar. El holismo de la investigación está compuesto por dos capítulos. El primer capítulo está denominado marco teórico y es el sustento y el cuerpo de la investigación. En la sección 2 está referido a las conclusiones y referencias anexos. Así, hemos dado entrada a lo que es el cuerpo de la investigación, denominado marco teórico. Para él estamos dándole 4 antecedentes, 2 internacionales y 2 nacionales, para ver en qué comprende lo que es el delito imposible, quién lo sustenta y cómo podemos vincularlo. El penalista boliviano Jorge Caballero hace un análisis de la Constitución argentina. En ella, él hace en este análisis al artículo 49 y inicia así, principia este artículo así: el que con el fin de cometer un delito y ya le da sentido a decir que se convierte la tentativa en un delito de intención. Carrara dice que el dolo directo es el único que contempla toda la naturaleza, inercia y todos los elementos perfectamente concordados para una naturaleza de tentativa. De este modo, vamos a mostrarle la opinión del doctor Crisanti Aveledo. El doctor Crisanti Aveledo señala que dice que nuestro Código Penal es objetivo, ya que no establece responsabilidad de castigo al delito imposible. Él muestra su discrepancia y aboga por una penalización a la conducta basada en la peligrosidad dañina del delito, de ese sujeto activo. Rodríguez Morales allí muestra su discordancia y la contradicción con lo que expone Crisanti Aveledo y dice que resulta un exabrupto solicitar, pedir que se castigue, que se le imponga sanción al delito imposible, ya que esto choca con los fundamentos y principios de legalidad y de lesividad de nuestro código. Las bases teóricas que le dan fundamento a esta investigación, encontramos que existe un fundamento de castigo al delito imposible y un castigo a la tentativa. Dentro de lo que es el castigo al delito imposible hay dos tesis, la tesis objetiva y la tesis subjetiva. Dentro de la tesis objetiva se dice que la tentativa no consumada, el delincuente activa todos los mecanismos, activa toda esa intención criminal y así no sea un intento exitoso. Por lo tanto, la tentativa no consumada debe de ser punible. La tesis subjetiva dice que no existe diferencia entre la tentativa no consumada y el delito consumada. Por lo tanto, debe de ser castigado. En el fundamento del castigo de la tentativa observamos que dice que la tentativa es punible porque el sujeto activo
manifiesta su alto grado de peligrosidad a la sociedad. Y dice que la norma debe de fundamentar su castigo por lo que es y no por lo que hizo, porque si es por lo que hizo o no hizo, entonces si llega a ser esto no exitoso, entonces no va a recibir castigo. Zaffaroni, en cambio, él dice que la tentativa sí debe ser castigada, sin embargo, más levemente. El aparataje legal que nosotros tenemos, vemos que nuestra Constitución, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y las doctrinas y jurisprudencia nos hablan que nuestro Estado es democrático, social y de derecho, que todos somos iguales ante la ley, en la defensa de los derechos humanos, y además dice que es una garantía de una justicia sin dilaciones, sin formulismo. Dice el Código Penal en su artículo 1 que nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviese expresamente contemplado dentro de él. Y el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal dice que los juicios deben de ser oral y público y que nadie podrá ser juzgado sin ese Estado de Derecho. Cuando llegamos a nuestro principio vemos que dice no se puede castigar una conducta como delictiva si ésta no existe en la ley, ya que prevalece en nuestro Estado un principio que dice nula crimen, nula pena sine ley. O sea, si no existe delito, no existe pena. Vamos a conjugar, a diferenciar el delito imposible de otras figuras delictivas. Tenemos el delito frustrado y el delito putativo. El delito frustrado nos dice que cuando alguien ha realizado con el objeto de cometer un delito todo lo necesario para cometerlo, sin embargo, existe algo ajeno a su voluntad que no logra que se cometa. Y el delito putativo, también llamado delito imaginario, señala que es la creencia de que cometió un delito. Este delito putativo es el que más se confunde con el delito imposible. Dado estas dos figuras y el delito imposible, que es el que estamos en estudio y presentando, nos interesa ver qué es el Itercrimen. El Itercrimen es desde que se piensa, madura, se prepara el delito y se termina. Es decir, es desde el inicio hasta el final. Este Itercrimen tiene dos fases, una fase interna y una fase externa. La fase interna es no punible. ¿Por qué? Porque nada más llega hasta la ideación, deliberación y resolución. La fase externa sí es punible. ¿Por qué? Porque llega a la consumación o frustración del hecho. Entonces vamos a conceptualizar lo que es el delito imposible. ¿Qué es el delito imposible? El delito imposible, la gente tiene la voluntad de ejecutar un tipo legal. Quiere generar un resultado delictuoso. Está convencido de poder lograrlo. Realiza todos los actos encaminados a tal fin. La consumación de la infracción se hace imposible por la naturaleza, puede ser por lo que son los medios empleados, por el objeto, por el sujeto que va dirigida a la acción. Entonces, ante la falta de uno de estos elementos que le impiden delinquir, entonces, al no existir ese delito, estamos en presencia de un delito imposible. Sofía está casada con Joaquín. Sofía es una ama de casa, tiene 25 años de matrimonio, ha sido golpeada, maltratada, vejada. Un día que Joaquín está acostado, toma una pistola y descarga 6 disparos sobre el cuerpo de Joaquín. Finalizado esto, toma un teléfono, llama a las autoridades, hace la denuncia y llega a las autoridades, hace el levantamiento del cuerpo. Cuando está Joaquín en sala de autopsia,
el patólogo determina que Joaquín murió horas antes producto de un infarto. Es aquí, con este ejemplo, cuando vemos que se requiere entonces para que sea un delito imposible. Entonces el delito imposible debe tener claro 3 elementos básicos: el objeto, los medios y el sujeto. Cuando este delito es posible, el objeto es real, cierto y permite determinar el hecho punible. Y debe ser idóneo. En el delito imposible, es inidóneo. Y el sujeto puede ser activo o pasivo. La sanción dentro del delito imposible, como regla general, no está castigado. En Venezuela prevalece el principio de nula pena, nula crimen, sin ley. Posee rango constitucional en su artículo 49, numeral 6, y ninguna persona podrá ser sancionada si no existe y no está previsto dentro de la ley. El análisis que me permitía hacer es que el delito imposible, utopía o irreverencia a la norma, este título que se le dio a esta investigación tan controversial, se puede distinguir que existen contradicciones de lo que es el delito imposible. Entonces, desde estas contradicciones, nosotros debemos ver que nuestro Código Penal no precisa un rango para esta figura. La norma venezolana borró la existencia de la culpabilidad en la intencionalidad del acto no perpetuado. Se corre el peligro de confusión, dado de que si no se consume, la acción expira el delito. Y por último, el tema delito imposible converge en diversos elementos que precisa que sea nuevamente valorada la norma penal. Las conclusiones que llegamos, que nosotros, a pesar de la abundancia y la riqueza de los avances de la justicia, observamos que existen tendencias que aún traen confusiones, y desde este trabajo se pudo observar el logro que nos permitió poder diferenciar las metodologías, los delitos establecidos dentro de nuestro código, y que la sanción pareciese ser que es lo más importante dentro de la justicia, esa sanción para la peligrosidad del sujeto activo y del sujeto que comete el delito. Se busca esencialmente prevenir la ilicitud del hecho y garantizar la paz y la justicia. Agradecida enormemente de este trabajo. Lo que necesita nuestro mundo son estrellas de paz y no guerra de estrellas. Gracias por acompañarme. Dios los bendiga.